Bien, ¿me escuchan todos? Sí, profe. Nuevamente, buenas noches a todos y todas que no haya saludado anteriormente. Eh, Quería o quisiera, creo que ya lo había hecho. No, porque con ustedes no me veo desde el sábado. Antes de iniciar la sesión, quisiera como confirmar algunos aspectos con respecto al funcionamiento del curso, o para irlos corrigiendo y revisando, y clarificar algunas cosas de lo que viene de esta asignatura. Primero que todo, quisiera confirmar si ustedes han podido acceder en esta semana o en este momento a la plataforma Moodle, donde se encuentra, digamos que el material que hasta el momento tenemos de la asignatura. No sé, me gustaría que me confirmaran si han podido ingresar, si no han podido ingresar y si han podido ingresar a este curso. Profe, pues yo hoy revisé y no me aparecía en la materia. Ahorita acabo de entrar y me aparece, pero aparece solo una presentación. Sí, es que ¿qué más podría aparecer? Sí, el syllabus, actividades de aprendizaje, libro de contenido, reseña del profesor, clase 30 de julio, clase 31. Sí, profe, sí, está ok. Por favor, los demás confirmen. A mí no me aparece la materia, me sale es álgebra lineal. Entonces, necesito revisar eso de una vez. Si me sale que me sale un error en el momento que entro a la materia. Déjenme mirar un segundo a ver quiénes están y quiénes no están. Y clarificamos eso de una vez. Necesito que me digan nombre por nombre. ¿Quiénes están? ¿Quiénes no están? Por favor. O quienes no han podido acceder. Yo, Derly Milena no ha podido ingresar. No, Apellido. Regálame tu apellido. Velázquez Parrado. Velázquez Parrado. Pero tampoco, tú ya cuadraste, tú ya arreglaste lo de la matrícula. Sí, sí, señor, yo ya tengo todo, todas las materias las tengo bien, pero esta materia no me aparece en Moodle. Todas te aparecen excepto esta. Sí, o sea, en vez de cálculo me sale es álgebra lineal en matemáticas. Charlie es con Y. Sí, señor. Velázquez Parrado. Listo. ¿Quién más? Yo, profe, Nombre completo. Jamie Carolina Talora Martínez. Jamie con I con J. No, profe, con Y. Jamie. Carolina, ¿qué? O Talora Martínez. A mí sí me sale, pero en el momento que voy a ingresar me sale como un error. Voy a mirar eso, a ver. Entonces, voy a... Porque Jamie se aparece aquí, ya inscrita y ya matriculada. A Derly la acabo de matricular, por favor, si quieres, entra y revisa. Pero lo de... Vuelve a intentar entrar, Jamie, al curso. Ya te confirmó, profe. Listo. Y Derly también intenta entrar. ¿Alguien más de los que está acá que tenga problema con el Moodle? Profe, sí, Juan Camilo Mendieta, no me aparece el curso tampoco. Listo. Déjame cuadro eso. Pues en teoría esto lo debe hacer registro, pero... Buenas noches, profe. Buenas noches. Juan Camilo Mendieta Profe. Trujillo. Listo. ¿Quién más? Sí, señor. Profe, y digamos que es mi primer día porque me había matriculado con otra materia que iba mucho más adelantada. Entonces, hoy me matricularon esta materia, digamos, acorde pues a mi semestre. Listo. Permíteme un segundo.
Gracias. ¿Tú eres quién, perdón? ¿Cuál es tu nombre? Cristian Parada. Ah, sí, hasta hoy me apareciste enlistado. Listo, Hasta profe. hoy te tengo enlistado. Voy a revisar a ver si puedo meter, pero tú eres estudiante antiguo, ¿cierto? O sea, tú ya, Tercer semestre, sí, señor. listo, pues. Otro, regálame tu nombre, por favor. Señor. Regálame otra vez tu nombre. Cristian Parada. Cristian. ¿Segundo nombre tienes? Fernando. Me queda más fácil. Cristian. ¿El Cristian tiene un H en alguna parte? No. No, es normalito. Un compañero, yo tengo varios compañeros pues, con los que había compartido en anteriores semestres en esta clase. Me habían comentado que usted había hecho como, había organizado como grupos. Sí, 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 ya. No, Carlos Andrés Parrado. No, pero espérate, miro bien el nombre en el listado. A ver si logro cuadrar eso. Cristian Fernando. Señor. Cristian Fernando. ¿Qué? Parada Gómez. Listo. Ya. Listo. Dame un segundo. Listo. Ya deberías poder acceder a Moodle. Sí, Listo, profe, ya Cristian. reviso. O sea, la idea es que durante este semestre vamos a estar desarrollando algunas actividades en grupo y entonces o sea, todos tienen que hacer o conformar parte de un grupo de trabajo para las actividades, que eso será por ahí, yo creo que a partir de la próxima o las próximas 2 semanas. No sé si tú conozcas a alguien acá con el que pudieras trabajar. Sí, sí, señor. Perfecto. Entonces, para que vayas integrándote de pronto a alguno de esos grupos, que son grupos a través de los cuales se irán desarrollando actividades. Es decir, yo a veces dejo un trabajo en grupo, es para que lo trabajen en esos grupos que van a estar conformados. Y durante todo el semestre siempre va a ser el mismo grupo de trabajo. Profe, una dudita, ¿son máximo 3 o 4 personas? Mínimo 3, máximo 4. O sea, 3 o 4. Ah, listo, perfecto, listo. Sí, entonces ya creo tener grupo. Listo, pues. Gracias. Profe, qué Y pena contigo. No, dime, mira que ingresé a la plataforma y no me sigue saliendo el error. pero entonces ahí sí, porque o sea, yo te tengo a ti activa, estás ingresando. Sí, o sea, tú me apareces, es que permítanme un segundo, comparto. Qué pena con ustedes hacer como, o de repente gastar tiempo en esto, pero pues es que la plataforma es muy importante para el trabajo que vamos a estar desarrollando. Entonces yo necesito confirmar que todos puedan acceder o si no, ver qué hacer. Aquí tengo el listado de de todos. Tal vez no se pueda ver todos en este momento, pero lo iré bajando. De todos los integrantes que ya aparecen matriculados en Moodle. Ahí está Lady Daniela Arias, Camilo Bolívar, Steven Camacho, acabo de matricular a Juan Camilo, Juber está, Brian está, Jamie, mira que aquí estás tú. Mira los datos que aparecen ahí, a ver si es algún problema de datos o alguna cosa. No, Ah, profe, esa como tal, a mí me parece la materia, pero es que ingreso y me sale el error. No sé por qué. eso sí está muy raro. ¿A alguien más le pasa eso? Aquí está, acabo de matricular a Cristian Parada, está Lorena Rueda y a Derly la acabo de matricular. ¿A alguien más le aparece? Es que quiero mostrarles lo que hay. Entonces voy a irme a lo que hay en este curso, que es más o menos lo que deberían ustedes ver. No me gusta esta presentación de las diapositivas, pero bueno. Ya está el syllabus con con la estructuración de las actividades de aprendizaje. Este libro de contenido es como un material que yo he diseñado, que he escrito yo mismo. Puede tener errores, pueden faltarle cositas, pero les puede servir como guía. Pues esta reseña, este es como un forito de avisos a través del cual pues yo estaré subiendo avisos. Pero digamos que la parte que a mí me parece más relevante en este momento para todos
son estos dos, porque estos son los enlaces a los videos de las sesiones de clase anterior, especialmente, por ejemplo, para Cristian y para algunos que de repente no han podido, ya sea por problemas de conexión o por algún tipo de problema, que no han podido acceder a alguna de las clases, ustedes dan clic y ahí los manda a el enlace en YouTube donde está el video correspondiente a cada una de las sesiones. Entonces, eso está en Moodle. Por eso es tan importante y por eso, Jamie, yo no sé qué será, porque al parecer solo a ti te está pasando. Y no te pasa ¿Te puedo con... compartir pantalla para que puedas mirar el error que sale? Dale a ver, dale rápidamente. Que ya ves Sí, la pantalla, sí. sí, ahí la veo. Es que estoy en el celular. Mira, me sale ese error. Pero tú estás dando por el celular Sí, y por el computador no has pero es que intentado. no, profe, pero es que las otras sí me deja entrar bien. No sé, esa es la única que... Pero pues trata de entrar por computador de pronto a ver si es que ese curso en particular de pronto tenga Listo, profe, dificultad con el celular. voy a Porque, mirar en el computador y ya te cuento. listo, por favor, por favor. Yo creería que ya todos los demás tenemos como el acceso. Estoy pendiente de Jamie que me comente qué pasa. Listo, vuelvo a mi presentación de clase. Bueno, y el otro comentario era con respecto, pues obviamente la clase de mañana no habrá, porque mañana pues es festivo. Entonces, nos volveríamos a ver después, cuando terminemos la clase, nos volveríamos a ver hasta de hoy en 8. Eso era como lo que les quería comentar. Entonces, Jamie, si cuando tengas alguna información con el computador, levantas la manita y yo te doy la palabra para que me comentes si pudiste solucionar o no la situación. Listo, profe. Listo, profe. Pues, bien. Listo. Qué pena con ustedes, pero ustedes saben que durante estos primeros días toca ir ajustando todo lo correspondiente a lo logístico de estas asignaturas. Bien. Como por dar un poquitico de contexto a Cristian, que acaba de llegar, y también como por refrescarnos todos con respecto a lo que hemos hecho hasta ahora, quiero mencionar brevemente las ideas que se han trabajado para darle apertura al nuevo tema o al nuevo concepto que vamos a estar discutiendo, que es el concepto de integral, que vamos a ver que es a grandes rasgos lo mismo que el concepto de antiderivada, pero con una formalización, digamos que más rigurosa, sobre todo en lo que corresponde a la parte escrita. Es decir, con el concepto de integral logramos plantear o escribir mejor, de una manera más clara, los procesos de antiderivación que presentábamos las sesiones de clase anterior. Entonces vamos a tratar de recordar a qué me refiero yo con antiderivada de una manera bastante resumida. Cuando uno hablaba de antiderivada, a lo que nosotros hacíamos referencia es a, y aquí está la definición, a una función, o sea, yo tengo una función que comúnmente la denotamos con f minúscula. Entonces, la antiderivada de esa función es otra función tal que al derivarla me dé la función original. Ya a ustedes les insistía en la importancia del proceso de derivación, es decir, que ustedes tengan claras las reglas básicas del cálculo de derivadas
que ustedes debieron haber explorado en sus cursos anteriores. Entonces, la idea es, ahí creo que es, ya Jamie, cuéntame Jamie, ¿mismo problema? No, profe, ya desde el computador sí me dejó ingresar. Ah, bueno. Entonces, no sé si sea problema del celular, problema de la aplicación o problema de este curso en particular, pero pues parece que por celular no se puede. Entonces trata de ingresar por el computador mientras tanto. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. No, a ti. Bien, entonces, recordemos que la antiderivada, estaba diciendo, es como un proceso que me permite recuperar una función a partir de su derivada. Es decir, yo tengo una función, la antiderivada es otra función que al derivarla me dé la función original. Por ejemplo, y nosotros mencionábamos eso, la antiderivada de 2 por x es x al cuadrado, porque cuando derivo x al cuadrado, pues me da 2x. Y lo mismo, la antiderivada de 1 sobre x es logaritmo natural de x, porque cuando derivo logaritmo natural de x, eso me da 1 sobre x. Esa noción de antiderivada que nosotros exploramos y desarrollamos algunas reglas a partir de las cuales podríamos calcular las antiderivadas, tienen ciertas propiedades particulares que nosotros debemos tener en cuenta. Y tal vez una de las más importantes es que toda antiderivada, o mejor dicho, que una función tiene varias antiderivadas, pero que todas esas derivadas todas esas antiderivadas se pueden parametrizar o caracterizar por medio de una constante. Es decir, si yo tengo una antiderivada y le sumo cualquier constante, eso sigue siendo otra antiderivada de la misma función. Por eso, cuando nosotros calculábamos la antiderivada general de cualquier función, nosotros siempre le ponemos al final este símbolo de constante, porque eso me indica que las antiderivadas son esta función, la que resulte, más cualquier constante que nosotros queramos operar. Eso es a grandes rasgos lo que nosotros habíamos discutido las clases anteriores. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? ¿Sí estamos claros con las ideas? Sí, profe, sí, señor. Todos. ¿Sí estamos bien con esas ideas? Sí, profe. Listo, pues. Entonces, bajo esos presupuestos, nosotros contemplamos un nuevo concepto, que es el concepto de integral indefinida de una función. Y como les mencionaba hace un rato, y aquí a veces la idea suena como extraña, porque muchas veces alguien me dice, pero ¿por qué utilizamos otra palabra para referirnos a lo mismo? Lo que pasa es que esta nueva palabra tiene una simbología que es mucho más manejable a la hora de hacer cálculos u operaciones para calcular antiderivadas. Pero en el fondo, la integral indefinida de una función es simplemente calcular la antiderivada general de una función cualquiera. Es decir, la integral de una función es simplemente la antiderivada más la constante que representa todas las posibles antiderivadas que tiene la función. Entonces uno dice, la integral de f de x es igual a la antiderivada más el símbolo de constante. Aquí lo que es realmente pertinente es la simbología para la integral.
Y sobre esta simbología hay dos aspectos fundamentales. Lo primero es que cuando uno habla de la integral, aparece este simbolito, que es como una S alargada. Este es el símbolo que representa la integral. Es decir, que cuando yo escribo esta S, yo estoy diciendo integral de la función que venga a continuación. Por ejemplo, si yo escribo, y aquí empiezan a aparecer las ideas, si yo escribo la integral de 3 por x al cuadrado, lo que estoy pidiendo encontrar es la antiderivada de 3 por x al cuadrado. Y entonces este es el símbolo que aparece. Integral de 3 por x al cuadrado, y siempre aparece al final este símbolo diferencial de x, que lo que hace es indicarme cuál es la variable de la cual depende la función. Ustedes se van a dar cuenta cuando veamos otros ejemplos, otras aplicaciones, que comúnmente la variable que se utiliza no es la x, sino que es otra letra. Y en ese caso, cuando la función o la variable de la función es otra letra, en la integral aparece el d, pero en vez de la x va a aparecer la variable a la que corresponda la función. Entonces, por ejemplo, si la variable de la función fuera y, entonces aquí al final aparecería dy, d y la y a continuación. Y esto se lee con respecto a x. Entonces uno dice acá, la integral de 3 por x al cuadrado, esta es la función a la cual le vamos a calcular la integral con respecto a x. Eso es lo que representa esta simbología, que se está calculando una integral de la función que se está calculando la integral y la variable a la que corresponde la correspondiente función. Y el resultado de la integral es simplemente la antiderivada de esta función que aparece aquí adentro. Entonces, la integral de 3 por x al cuadrado con respecto a x sería igual a x al cubo, porque la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado, es decir, aquí pondríamos la antiderivada más el símbolo c, que representa la constante general de todas las antiderivadas. Y ahí estaríamos calculando entonces la integral de 3 por x al cuadrado. ¿Sí es clara la idea? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profesor. Sí, señor. Entonces, como por repetir y resumir, cuando yo calculo la integral de una función, lo que estoy calculando es simplemente la antiderivada, solo que ahora con una simbología muy particular. Entonces, si yo, por ejemplo, hablo de la integral, aquí se ve como muy chiquito, voy a ver si logro escribirlo mejor, la integral de la función e a la x con respecto a x, pues simplemente eso es e a la x, que es la antiderivada de e a la x. Yo les decía a ustedes la vez pasada que esa función exponencial tiene la propiedad de que su derivada y su antiderivada es exactamente la misma. Entonces, la antiderivada de e a la x sería e a la x más la constante de integración. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿Sí es clarito hasta acá? Sí, profe.
Profe, una Sí, pregunta, profe, sí, para resolver todas, Dime, no te oí. profe, para resolver toda la integral indefinida, siempre ese símbolo al iniciar la opción, ¿Cuál símbolo? Es que no te entiendo la pregunta. el que está, El de la integral. el que está al iniciar Sí, o la, sea, sí, esta S, el que está antes de ese. esta S Ah, representa la integral. O sea, cuando tú vas a plantear una integral, tú dices, o mejor dicho, este símbolo significa integral de e a la x. Entonces, cuando uno pone este símbolo es para representar que va a calcular una integral correspondiente. ¿Sí? ¿Sí respondo a tu pregunta? sí, profe. Listo. Sí, profe, sí. Sí, sí, señor. Entonces, quiero que miren cómo es el manejo de ese símbolo de integral. Supongamos que alguien me dice que quiere calcular la integral de esta función raíz cúbica de x a la 5 con respecto a x. No olviden que este símbolo representa la variable con respecto a la cual uno integra. Y siempre tiene que ir ese símbolo en el planteamiento de una integral. Hasta el momento no la hemos calculado. Esto es el cálculo que se plantea. Para calcular esa integral, yo escribo esta expresión de esta forma. X a la 5 tercios. No sé si ustedes sabían, o no sé si lo habíamos mencionado la vez pasada, que estas expresiones radicales con potencia, yo la puedo escribir como una potencia. La raíz cúbica de x a la 5 se puede escribir como x a la 5 tercios. Y entonces la integral que voy a calcular es la integral de x a la 5 tercios con respecto a x. Aquí lo único que hice fue escribir esta función de acá de otra forma. Pero al escribirla de esta forma, puedo aplicar una de las reglas que habíamos visto la clase anterior. Y es que la antiderivada de una potencia es sumarle 1 al exponente y dividir por ese mismo exponente. Entonces, si quiero integrar x a la 5 tercios, pues eso va a ser igual a x a la 5 tercios más 1, que eso es igual a x a la 8 tercios, dividido 8 tercios. Es la regla de la potencia que nosotros discutíamos la clase anterior. Y entonces la integral de esta función, que es esta misma, sería x a la 8 tercios sobre 8 tercios más la constante de integración. ¿Sí es claro este paso hasta acá? ¿Me puede repetir, profe, qué pena? ¿Qué pedazo? Desde todo. O sea, ese pedazo que tiene subrayado. O sea, ¿pero qué parte específicamente no entiendes? Después de ese igual. O sea, todo. ¿Qué parte específicamente no entiendes? O sea, lo que hice fue escribir esto Sí, como esto de acá. ¿Es sí, claro por qué? sí, sí, sí. Y luego, aquí, como para calcular una integral, lo que uno hace es calcular una antiderivada, pues calculamos la antiderivada de x a la 5 tercios. Ok, ya listo. Y la antiderivada de x a la 5 tercios la calculamos con la regla de la potencia. ¿Sí recuerdan la regla de la potencia que vimos en la clase anterior? ¿Sí la recuerdan? Sí, profe, que al exponente se le suma 1. Al exponente se le suma 1 y se divide por ese mismo exponente. Y 5 tercios más 1 es x a la 8, perdón, es 8 tercios. Entonces esto quedaría x a la 8 tercios sobre 8 tercios
más la constante de integración. Dicho de una manera muy concreta, si yo tengo aquí una función dentro del símbolo de integral, el resultado es la antiderivada de esa función que está aquí adentro, más la correspondiente constante de integración. Esta expresión yo la puedo simplificar de esta manera. Cuando yo tengo un denominador fraccionario, por ejemplo, en este caso 8 tercios, yo puedo quitarlo del denominador simplemente volteándolo. No sé si ustedes habían escuchado o habían visto esa propiedad. Si yo tengo 8 tercios en el denominador, eso es lo mismo que multiplicar por 3 octavos. Volteo el denominador y me queda 3 octavos por x a la 8 tercios más la constante de integración correspondiente. Y entonces ahí calculé esta integral que me habían pedido calcular. ¿Sí es más o menos clara la idea? Sí, señor. Pongamos, antes de mirar reglas un poquitico más pesadas, miremos unos ejemplitos o unos ejercicios. Calcular las siguientes integrales. Pues arranquemos con una muy sencilla. Entonces digamos que me dicen, bueno, quiero que calculen la integral de x, qué sé yo, a la 7. ¿Cuánto daría esa integral? ¿Quién me responde? ¿Quién levanta la manito para darme la respuesta? ¿Cuánto da la integral de x a la 7? ¿Cuál sería el resultado de esa integral? Muy complicada la pregunta. Profe, ahí sería, bueno, no sé si estoy mal, x octavos sobre 8 de x más la constante. ¿Sí? Ajá, sí. ¿La constante? De x no iría el de x antes de la constante. No, el de x desaparece. El de x es solo un símbolo Ah, dentro ok. de la integral. Dentro de la Dentro integral. de la integral. Su papel es decirnos cuál es la variable de la función. Pero cuando se calcula, lo único que aparece es la antiderivada más la constante de integración. Ah, listo. No, entonces ¿Listo? pues, creo que es así, ¿sí? ¿Qué dicen los demás? ¿Sí? Sí, No profe. olviden qué es lo que va a la derecha. O no olviden cuál es el resultado. El resultado es la antiderivada de x a la 7 más la constante de integración. ¿Sí? Entonces, x a la 8 sobre 8 sí es una antiderivada de x a la 7. ¿Qué me dicen ustedes? Sí, profe. ¿Sí es clara la idea o hay algún tipo de confusión con respecto a este ejemplo? Para mí hasta ahora sí, profe. Claro, no sé mis compañeros. ¿Sí vamos bien? Pues se ve bien, pero se ve fácil. O Demasiado fácil. sea, dime qué me dices, no te escucho bien. Se ve como demasiado fácil, o sea, sí está bien.
Lo que pasa es que hasta ahora, o sea, se ve fácil porque hasta ahora estamos cogiendo funciones muy sencillitas. O sea, estamos cogiendo las primeras funciones que hay. Pero este proceso se va a enredar cuando cojamos funciones más complicadas. Porque si yo pongo una función más complicada, determinar cuál es la antiderivada de esa función no es un ejercicio inmediato. O sea, hasta el momento tenemos funciones muy básicas, porque tenemos reglas muy básicas. Ya vamos a ver más adelante otras reglas que me permitan calcular otro tipo de integrales. Pero la idea siempre es calcular antiderivadas de las funciones que aparezcan dentro de la integral. Mejor dicho, es que aquí estamos haciendo lo mismo que hacíamos la clase anterior, pero con una simbología nueva, particular, que es la simbología de la integración. ¿Sí? O sea, se ve fácil porque hasta ahora estamos cogiendo los primeros ejemplitos. Pero cuando cojamos funciones más complicadas, nos toca mirar, y ahí es donde entran los métodos de integración para calcular integrales más complicadas. Quiero mirar otro ejercicio, a ver si me estoy haciendo entender bien. Profe, una pregunta, en ese problema, Sí. problema, en ese ejercicio, también se podría hacer lo mismo ahí arriba, poner directamente el 8, pasarlo de dividir a multiplicar. Pero es que ten en cuenta qué fue lo que pasó acá. Mira arriba. Lo que pasó es que arriba teníamos un fraccionario en el denominador. Es cuando tengo un fraccionario en el denominador, que aquí es 8 tercios. Que lo que hago es, como aquí hay un fraccionario en el denominador, yo lo puedo sacar volteando el número. O sea, aquí había un 8 tercios, a ver si lo puedo poner así más clarito. Aquí hay un 8 tercios. Cuando el denominador es un fraccionario, yo lo puedo sacar volteándolo. Entonces, saco el 8 tercios, lo volteo y me queda 3 octavos. Pero aquí no hay un fraccionario. Entonces, yo no podría voltearlo. ¿Sí me hago entender? Listo, O sea, profe, señor. esta propiedad era porque el denominador era fraccionario. ¿Bien? ¿Sí estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Me voy con otro ejemplito. Otros 2 ejemplitos hasta que nos habituemos completamente a la escritura de este tipo de objetos que dice acá. Voy a coger una función muy sencilla. Voy a coger la función raíz cuarta de x. Y quiero que la piensen cuidadosamente. ¿Cuánto daría la integral de la raíz cuarta de x? Miren lo que vimos la clase pasada, a ver si podemos determinar esa integral. Cuando alguien tenga alguna respuesta, me levanta la manito, por favor. Listo, Brian, cuéntame. Sería, ahí sería igual ¿Ah? a x 5 cuartos, ¿qué? Sí, 5 cuartos sobre Sobre. 5 cuartos ¿Sí? más la constante. Listo, pues. ¿Qué opinan los demás? Profe, pues ahí se podría aplicar lo mismo del ejemplo anterior, ¿no? Ahí se podría simplificar a 4 quintos, x a la 5 cuartos más la constante. Efectivamente. Efectivamente. ¿De dónde sale este resultado? Pues como la raíz cuarta de x es lo mismo que decir x a la 1 cuarto,
entonces, pues simplemente se pone como una potencia, el exponente sería 1/4, y se le suma 1 y se divide por la suma, por el mismo exponente. Por eso es que queda x a la 5/4 sobre 5/4 más la constante de integración. ¿Sí? ¿Bien? Sí, profe, sí, señor. Me voy con el último. A ver qué tan claritos estamos. Las funciones potencia son las más básicas, las más sencillas de integrar, pero son funciones que aparecen muchísimo, sobre todo en contextos aplicados. También aparecen otras funciones, pero digamos que la parte clave está en este tipo de función. O sea, la función que yo pueda volver función potencia, maravilloso, porque le puedo aplicar la regla de la potencia. Entonces, por ejemplo, esta función, raíz sexta de x a la 5. No sé si esa ya la tenía arriba. Quiero que la piensen. Ah, me faltó, miren, lo que me faltó. Toca poner el de x. Hay gente que dice, pero ese de x, ¿qué pitos toca? ¿Para qué sirve? ¿Por qué lo pone uno ahí? Como les decía, es como el símbolo que me indica cuál es la variable. Porque es que hay muchas expresiones algebraicas donde aparecen varias letras, pero uno no termina sabiendo cuál es efectivamente la variable de la función. Este símbolo me dice cuál es la variable sobre la cual vamos a estar trabajando. Entonces, por eso es que se pone y por eso es importante. Quiero que lo piensen y que me digan a qué sería igual esa integral. Cuando alguien tenga respuesta, nuevamente levanta la mano. Listo. ¿Quién levantó la manita? Yo, profe. Listo, Brian. Cuéntame, ¿cuánto nos dio? Sería x Listo. 7/5 A las 7 a quintos. las 7/5, sí, señor, sobre. Uy, tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Vamos a mirarlo con cuidado, ¿listo? Listo. Vamos a escribir Profe, esta misma integral, pero la voy a escribir lo de adentro como una potencia. Aquí no he calculado la integral. Aquí estoy escribiendo la función que está adentro en términos de otra expresión. Entonces, esto, raíz sexta de x a la 5, es lo mismo que escribir x a la 5 sextos. ¿Sí es claro ese pasito? sí, profe. Sí, profe, la estaba embarrando ahí, perdón. No te preocupes. Listo. Y entonces ahora le sumamos 1 al exponente. Como ya lo escribimos, esto sí es para calcular la integral. Es que quiero que aquí se den cuenta de el paso clave. Hasta aquí no hemos calculado la integral. Hasta aquí lo que hemos hecho es escribir esta misma integral de otra forma para aplicarle la regla de la potencia. Ahora sí, vamos a calcular la integral y cuando calculo la integral ya no queda este símbolo, ya no queda este símbolo. Lo que queda es la antiderivada de x a la 5 sextos. ¿Cuánto daría la antiderivada de x a la 5 sextos?
utilizando la regla de la potencia. Profe, a mí me dio 11, perdón, x a la 11 sextos sobre 11 sextos más la constante en la Listo. primera parte. Me dio igual, profe. Un segundo, aquí metí las patas, ya. 11 sextos. Espérate el paréntesis entonces. 11 sextos, ya. Más la constante. Y acá, por simplicidad, mismo truco, el 11 sextos de abajo, lo subo volteado y me queda 6 sobre 11 por x a la 11 sextos. Más la constante de integración. ¿Sí? Sí, profe, sí, señor. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, vuelvo y repito. Aquí estamos repitiendo lo que hicimos el sábado pasado, pero con una simbología mucho más rigurosa. ¿Por qué? Porque o sea, ¿cuál es la razón para utilizar esta simbología? ¿Por qué no nos quedamos solo con el concepto de antiderivada? Porque cuando nosotros hablábamos de antiderivada, todo tocaba a veces como muy charlado, había como muchas palabras para describir el proceso. En cambio, con este símbolo de integral, todos los cálculos se ven como una secuencia de pasos, todo es simbólico, no hay que escribir palabras en la mitad, por lo menos por el momento. Entonces eso hace como más ágil la forma de escribir estas ideas. ¿Sí estamos bien hasta acá? ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Bien. Vamos a una pausa cortica. Son las 8:52. Hagamos la pausa hasta las 9:05. 8:53 ya. Una pausita de 10, 12 minuticos hasta las 9:05 y retomamos o continuamos después de la pausa. Gracias. ¿Listo? Gracias, profe. Listo, pues.
Bien, ¿me escuchan? Sí, profe, sí, señor. Sí, señor. Listo, pues. Bien. Entonces, como por concretar, cuando uno o cuando se plantea el cálculo de una integral, el propósito es encontrar una antiderivada de la función que está dentro del símbolo de la integral. Es decir, esa simbología que les he presentado el día de hoy tiene una estructura en la cual hay una función que está metida entre, por decirlo de alguna forma, una caja, y el resultado de esa caja es obtener la antiderivada de la función más la constante de integración. En ese sentido, la pregunta se dirige ahora hacia cómo calcular integrales de funciones con estructuras un poquito más complicadas. Hasta el momento hemos visto funciones, por decirlo de alguna forma, muy simples. Las funciones potencia, la función 0, la función 1, pero la pregunta natural que surge es, ¿y qué pasa si la función que yo quiero integrar tiene operaciones más fuertes involucradas dentro de la función? Y cuando hablo de operaciones más fuertes, hago referencia fundamentalmente a operaciones aritméticas entre las correspondientes funciones. Entonces, la primera o el primer resultado que nosotros podemos manejar para el cálculo de esas integrales son las que conocemos como las reglas básicas de integración, que corresponden fundamentalmente a la regla de la suma y a la regla de la multiplicación por un número, que pretenden responder a cuál es la integral de la suma de dos funciones y cuál es la integral de la multiplicación de una función por un número. Y esas funciones o ese tipo de funciones responden a reglas, digamos que bastante sencillas de manejar. La suma y el producto por un número son las operaciones más básicas sobre las cuales uno puede calcular una integral. Y todas esas reglas se expresan a través de estas fórmulas que estoy presentando acá. Y la idea es la siguiente. Supongamos que yo quiero calcular la integral de la suma de dos funciones de las cuales yo conozco para cada una cuál es su integral. Es decir, yo quiero integrar la suma de una función f de x más otra función que yo voy a llamar g de x. Y entonces lo que me dice esta regla o esta fórmula es que yo puedo calcular esa integral integrando por separado cada una de las funciones que corresponden a la suma. Es decir, si yo quiero integrar la suma de dos funciones, yo integro cada una de las funciones por separado y luego sumo los dos resultados de la integral. En ese sentido, esta regla de la suma tiene una estructura muy parecida a la regla de la suma para las derivadas. Si ustedes recuerdan bien cómo son las reglas de derivación, una de las reglas de derivación más básicas es que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. En el caso de las integrales, pasa lo mismo. Si yo quiero integrar una suma, esa integral es la suma de las integrales
de cada una de las correspondientes funciones. Permítanme representar esto de una manera simbólica, con un ejemplo, digamos que relativamente sencillo. Supongamos que yo quiero calcular la siguiente integral. Integral de x al cuadrado más x a la 3. Voy a empezar con funciones bastante sencillas. X al cuadrado más x a la 3. Lo que dice esta regla, que ustedes ven aquí arriba, lo que dice la regla de la suma, es que la integral de x al cuadrado más x a la 3 se puede descomponer en dos integrales. La integral de x al cuadrado más la integral de x a la 3. Y entonces lo que yo tengo que hacer es integrar cada una de estas funciones por separado. Y yo sé que la integral de x al cuadrado, que es la misma antiderivada de x al cuadrado, es x a la 3 sobre 3. Ahí debería aparecer una constante, pero esa constante la vamos a poner al final, después de haber realizado los procesos de integración de cada una de las funciones por separado. Y entonces queda lo siguiente. La integral de la primera es x a la 3 sobre 3 más, que es este más de acá, la integral de x a la 3, que eso es x a la 4 sobre 4. Aquí estoy aplicando la regla de la potencia. Y al final pongo la constante de integración que corresponde al cálculo de la correspondiente integral. Y entonces la integral de x al cuadrado más x a la 3 sería igual a x a la 3 sobre 3 más x a la 4 sobre 4 más la constante de integración. Y así calcularíamos la integral de una suma a partir de esta regla que aparece acá. ¿Sí es clara la idea? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe, sí, señor. Entonces, quiero que miren cuidadosamente el manejo de esta regla. Yo voy a calcular cada integral por separado. La integral de x al cuadrado, voy a ponerle colorcitos a esto. La integral de x al cuadrado, que es esta de acá, más la integral de x al cubo, que es esta de acá. Naturalmente, y eso es, digamos que la idea formal, de cada una de estas integrales debería salir una constante de integración. Entonces, de esta integral debería salir una constante, de esta otra integral debería salir otra constante. Pero, por cuestión de simplicidad, todas esas constantes, o las dos constantes que deberían salir de acá, se agrupan en una sola constante al final. Porque la suma de dos constantes da una constante. Eso es una propiedad básica, digamos que de los números. Si yo sumo dos números constantes, el resultado es constante. Entonces, por eso, uno no escribe una constante por cada integral, sino que todas las constantes acá se agrupan en esta constante que aparece al final. Y por eso queda de esta manera la integral de una manera simplificada. ¿Sí me siguen hasta ahí con la idea? Sí, profe, sí, señor. Voy a mostrar otros ejemplos. Por ejemplo, la integral de raíz de x más e a la x con respecto a x. Entonces, quiero que se fijen
que lo que quiero integrar es toda esta función de acá. ¿Por qué no me deja sacar esto? Que no me deja coger solo el pedacito. No es importante eso. Lo importante es que tengan en cuenta cuál es la función que quiero integrar. Esta función es la suma de dos funciones. Entonces, lo que me dice la regla de la suma es que yo puedo calcular cada una de las integrales por separado. La integral de raíz de x más la integral de e a la x. Y entonces calculo cada integral por separado. La integral de raíz de x sería, y ustedes me corrigen, x a la 3 medios sobre 3 medios. Esa es la primera integral. Naturalmente debería venir con su constante, pero como después viene otra constante, las podemos agrupar al final, más la integral de e a la x, que nosotros ya hemos discutido, que la integral de la exponencial es ella misma, más la constante de integración al final. Entonces me queda x a la 3 medios sobre 3 medios más e a la x más e. Que la primera parte yo la puedo reexpresar como 2/3 de x a la 3 medios. Cuando el denominador es un fraccionario, se trata de sacar de ahí, volteándolo y poniéndolo a multiplicar, más e a la x más la constante de integración. Misma idea, la constante se agrupa al final. Hay gente muy formalista que hace lo siguiente, como son dos integrales, a cada una le pone su constante. Entonces hay gente que lo hace así. Le dice, la primera tiene una constante que la llaman C1, porque como es más de una constante la empiezan a numerar, y la segunda, como tiene su constante, la llaman C2, es decir, una constante por cada integral. Pero al final, estas dos constantes se agrupan en una sola constante que nosotros vamos a llamar la constante C. Porque cuando sumo dos constantes, me da otra constante. Y entonces eso me simplifica bastante el procedimiento al final. Es formalizaciones que uno omite para no enredarse demasiado con mucha simbología, sino que entrar directamente al resultado que uno necesita. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Si necesitan preguntar algo, me van preguntando. Esta regla de la suma, si uno la mira formalmente, está definida para dos funciones. Es decir, cuando sumo una función más otra. Pero, y esto se debe a ciertas propiedades aritméticas básicas, lo que llaman la propiedad asociativa, si yo tengo algo que funciona para una suma de dos funciones, yo puedo generalizarlo para cualquier cantidad para una suma de cualquier cantidad de funciones. Es decir, yo podría sumar, por ejemplo, 3. X a la 5 más X a la 3, por poner un ejemplo, más X. 3 funciones sumadas. X a la 5 más X a la 3 más X. Y esta misma regla que funciona para 2, yo la puedo poner funcionando para 3. Entonces, si yo tengo una suma de 3 funciones, puedo separar la integral en 3 integrales. La integral de x a la 5 con respecto a x,
más la integral de x a la 3 con respecto a x, más la integral de x con respecto a x. Y calculo cada una de las integrales. Miren que cada una de ellas es, por derecho propio, una integral. Y cada una de estas integrales, nosotros ya sabemos cómo calcularla. La primera daría x a la 6 sobre 6 más x a la 4 sobre 4 más x a la 2 sobre 2, la antiderivada de cada una de ellas y la constante la pongo al final. Y me queda esta, la integral de esta suma de estas tres funciones. Entonces, yo puedo aplicar la regla de la suma para sumas de cualquier cantidad de funciones. Si yo tengo 5 funciones sumadas, yo puedo simplemente integrar cada una de las 5 funciones por separado y luego hacer la correspondiente suma entre ellos. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí me hago entender? Sí, profe, sí, señor. Quiero que miremos lo siguiente. Aquí voy a hacer ejemplos y ejemplos. Posiblemente se terminen aburriendo de la cantidad de ejemplos que vamos a hacer, pero para mí es muy importante. Oigan, yo estoy grabando, ¿cierto? Sí. Para mí es muy importante que estemos claritos sobre esta idea. A ver, esto menos, por ejemplo, voy a poner una función, un tipo de función que hace rato que no toco. 1 sobre x a la 4. Quiero que miren esa función. Hay algo que yo esperaría que fuera más o menos conocido a estas alturas de la vida. Y es que cuando yo hablo de una propiedad para una suma, esa propiedad también se puede aplicar para una resta. Porque las restas son, en el fondo, sumas. Cuando uno resta dos números, por ejemplo, si yo resto 5 menos 3, es lo mismo que decir 5 más menos 3. Toda resta se puede escribir como una suma y por eso cualquier propiedad que involucra una suma entre números reales o entre funciones se puede aplicar a restas. Y eso pasa particularmente con la regla de la suma. Si yo tengo x a la 3 menos 1 sobre x a la 4, yo puedo aplicar la regla de la suma con esta resta. Naturalmente el cambio está en que al separar las dos integrales, aquí ya no iría un más, sino que iría este menos de acá. Y entonces la integral de x a la 3 menos 1 sobre x a la 4 con respecto a x sería la integral de x a la 3 menos la integral de 1 sobre x a la 4. Entonces, aquí, esta regla de la suma, yo la puedo implementar también cuando tengo restas entre dos funciones. Y entonces, a la hora de calcular cada una de las integrales, debo tener en cuenta este signo menos de acá. Y lo voy a hacer de la forma más cuidadosa posible. La integral de x a la 3 es x a la 4 sobre 4. Esa es la primera integral. La constante que sale de ahí la voy a poner al final, mezclándola con la otra constante, para que solo salga una. Entonces, por eso no le meto constante todavía. Aquí aparece este menos y la integral de 1 sobre x a la 4.
yo la puedo calcular teniendo en cuenta que 1 sobre x a la 4 es lo mismo que decir x a la menos 4. Creo que esa propiedad la habíamos mencionado la vez pasada, que cuando yo tengo 1 sobre una potencia, yo puedo pasar la potencia arriba, pero con el exponente negativo. Entonces aquí me queda la integral de x a la menos 4. Y entonces, si yo sumo 1 al exponente, me queda lo siguiente. X a la menos 3 sobre menos 3. Creo que ya habíamos hecho una de estas la vez pasada, más la constante de integración. Si es claro ese último ejemplo, mírenlo con cuidado. Profe, yo me confundí ahí en esa última parte. O sea, estaba bien hasta ahí hasta donde tienes el mouse. Sí. Ahí me enredé un tris y me perdí ahí para adelante. Listo, pues. Entonces, te pregunto, si es claro que 1 sobre x a la 4 es x a la menos 4. ¿Sí conocías esa propiedad? Sí, la estoy recordando. O sea, si yo tengo, esto es una regla general, voy a ponerla aquí abajito. 1 sobre x al cualquier exponente, o sea, si yo tengo 1 sobre x, 1 sobre x a la 2, 1 sobre x a la 10, eso se puede escribir como x a la menos n. ¿Les suena familiar esa propiedad a todos? Sí, ya me acordé, profe. Entonces, este 1 sobre x a la 4, yo lo escribo como x a la menos 4. Y el menos, pues es este menos de acá. Y ahora yo aplico la regla de la potencia para las dos. La integral de x a la 3 es x a la 4 sobre 4. Yo creo que con eso ya no hay discusión a estas alturas. ¿Sí? Sí, profe, ahí ok. Menos, que es este menos de acá, y la integral de x a la menos 4, pues aplico la regla de la potencia. Le sumo 1 al exponente y menos 4 más 1 es menos 3 sobre este mismo exponente que es menos 3. Entonces aquí me queda x a la menos 3 sobre menos 3. Este de acá es la integral, el resultado de esta integral de acá. ¿Sí? Ya, profe, listo, ahora sí. Déjame un segundo y le tomo nota. Listo, pues. Esta propiedad de aquí abajo, mientras toma nota y los demás toman nota, es una propiedad muy utilizada, no solo en integral, sino en cualquier rama de la matemática. Toda fracción en la cual el denominador es una potencia, yo puedo subir ese denominador con el exponente negativo. ¿Sí conocían esa propiedad? ¿Sí les es familiar? Sí, profe, sí, señor. ¿Para todos? ¿O es nuevo? De antes, profe, como el del colegio. Más o menos desde ahí, ¿cierto? Entonces miren cómo esa propiedad me permite calcular esta integral, mejor dicho, esta integral convirtiéndola en una potencia. Entonces me queda x a la 4 sobre 4 menos x a la menos 3 sobre menos 3 más la constante. Yo esto lo puedo simplificar. Y miren lo que voy a hacer para la simplificación. Profe, pues no sé si me acuerdo, si me puedo equivocar. Esa no es como una fórmula como de límites. No, Parecida, ¿sí? no, o sea,
No estoy seguro. Creo que eso se aplica para calcular algunos límites, creo. Ah, Pero ok. esa propiedad es mucho más general que los límites, o sea, es Ah, ok. numérica. Como tú bien decías, eso es de aritmética básica, Ah, ok. básica, básica. Pero creo que se utiliza para límites también. Para derivadas se utiliza mucho esa propiedad. Listo. Esto, pues, bien. X a la 4 sobre 4 menos X a la menos 3 sobre menos 3 más la constante. Ahora, ¿cómo simplifico esto? Quiero hacer el comentario de que yo no les exijo que simplifiquen. Si ustedes me dejan la respuesta así, para mí está bien así, porque pues esta es la integral que queríamos calcular. Aquí hemos calculado la integral. Entonces quiero que miren la secuencia de pasos. Tenía esta integral a partir de la regla de la suma o de la resta, la convierto en estas dos integrales y aquí calculo las dos integrales. Y ahí podría terminar el ejercicio, porque mi propósito es calcular la integral. Pero si yo quiero expresarla y simplificarla, yo lo puedo hacer a partir de ciertas reglas aritméticas. Por ejemplo, y espero que esto sea como más o menos claro, yo puedo hacer lo siguiente. Quiero que miren con cuidado, a ver si esto les suena como familiar. Este menos del denominador, como esto es un menos 3, yo lo puedo multiplicar por este signo de acá. Cuando yo tengo un menos dividiendo con un menos atrás, este menos cambia este signo y esto se convierte en un más. Y esto me queda más x a la menos 3 sobre, y como este menos ya se multiplicó con este menos y quedó más, entonces el menos desaparece de abajo y me queda x a la menos 3 sobre 3. Entonces, este menos del denominador se opera con este menos que queda metido acá. Eso es una propiedad de simplificación. Vuelvo y repito, si ustedes quieren dejarlo hasta aquí, voy a poner aquí un colorcito, no hay ningún problema. Ese es el resultado. El resultado o la integral se completa cuando uno ha calculado la integral. Es decir, cuando uno ha calculado cada una de las integrales que debía calcular. Pero si alguien quiere simplificarlo para verlo de una mejor manera, toca que revise las propiedades algebraicas de simplificación. Esto ya no son integrales. De aquí para adelante esto ya no tiene nada que ver con integrales, es simplemente simplificación de expresiones algebraicas. Y por último, este x a la menos 3, si yo quiero quitar el exponente negativo, como está arriba, lo mando abajo, es decir, el x a la 4 sobre 4, queda exactamente igual. Aquí queda este más de acá, y este x a la menos 3 lo puedo mandar abajo a multiplicar al 3. Entonces me queda 3 por x a la 3, aquí abajo, y aquí arriba, como ya bajé todo, me queda un 1. Y me queda 1 sobre 3x a la 3 más la constante de integración. Y esa sería la manera más simplificada de escribir la integral de esta función. Pero vuelvo y repito, ya aquí, ya uno hizo el ejercicio de calcular la integral. Y lo podría dejar así. Lo que pasa es que en muchas ocasiones es conveniente simplificar la expresión, sobre todo en contextos aplicados. Pero digamos que ahí estaría correcto si se trabaja hasta este punto de acá. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Bien, profe.
Muy pesado. Pues hasta lo verde, no, de ahí para adelante pues la De ahí simplifico. para adelante tienen que revisarme Sí, muchas hay que cosas. tener cuidado. Sí, sí, o sea, de aquí para adelante es que se pongan a revisar esa manipulación de expresiones algebraicas que debieron haber aprendido en fundamentos de matemáticas. Creo que todos por acá debieron haber pasado por un curso de fundamentos. En fundamentos debieron haber visto esta parte de simplificación de expresiones. Entonces, revisen eso. Pero hasta acá es la parte que nos corresponde del cálculo de la integral. Un último ejercicio o un último ejemplo, ya como más grueso, antes de pasar a la siguiente regla. Quiero que miren esta integral. X a la 5 menos raíz cúbica de X más 1 sobre X al cuadrado menos 1 sobre X. Con respecto a X. Esta es una integral que mezcla sumas y restas de 4 funciones. X a la 5, raíz cúbica de X, 1 sobre X al cuadrado y menos 1 sobre X. Entonces, de acuerdo a la regla de la suma, que también es una regla de la resta, aplicada a varios sumandos, esa integral se puede separar de la siguiente forma. X a la 5 con respecto a X menos la integral de raíz cúbica de X con respecto a X más la integral de 1 sobre X al cuadrado con respecto a X menos la integral de 1 sobre X con respecto a X. Pues miren cómo yo puedo coger una función que es una mezcla de sumas y de restas y separarla en varias integrales. Honestamente, este paso muchas veces no es necesario. Hay personas que pueden saltar, por ejemplo, directamente desde acá hasta acá, sin necesidad de hacer como esta separación. Cuando uno tiene práctica, uno dice, como toca separar estas, entonces en vez de escribir esto, salto directamente acá. Entonces yo no les exijo que me hagan o que me escriban todo así. Ustedes pueden saltar directamente al cálculo de las antiderivadas. Pero tienen que ser muy cuidadosos con el manejo de los signos que aparezcan ahí. Entonces quiero que miremos esto con cuidado. La integral de X a la 5 es X a la 6 sobre 6. Yo creo que ahí no hay ninguna pelea. Viene un menos. La integral de la raíz cúbica de X, que eso es lo mismo que decir X a la 1/3. Entonces, al integrar X a la 1/3, eso da X a la 4/3 sobre 4/3. Ajá. Es decir, esto es esta integral que aparece acá. Una vez uno ha escrito esto como una potencia
y ha aplicado la regla de la potencia. Como raíz cúbica de x es x a la 1/3, pues al sumarle 1 más 1/3 me da 4/3. Entonces esto es x a la 4/3 sobre 4/3. Esta integral de acá, esto es 1 sobre x al cuadrado. Y 1 sobre x al cuadrado es lo mismo que decir x a la menos 2. Entonces aquí va un más. Y la integral de x a la menos 2 es x a la menos 1 sobre menos 1. Porque si menos 2 es el exponente, pues entonces yo le sumo 1, me queda menos 1 sobre menos 1. Y me faltaría la integral de 1 sobre x. Para esta función no se puede aplicar la regla de la potencia, porque aquí el exponente sería menos 1 y menos 1 más 1 daría 0. Y entonces me quedaría 0 en el denominador. Entonces, esta no se hace con potencia. Esta se hace de una manera más directa, porque la integral de 1 sobre x es... ¿Saben cuál es la integral de 1 sobre x? La Profe, qué antiderivada pena. de 1 sobre x. Dime. Profe, ¿será que puede volver a explicar la derivada de 1 sobre x a la 2, porfa? La Listo, entonces lo voy a hacer integral. aquí rápido. La voy a hacer aquí por separado rápido. Aquí abajito. 1 sobre x a la 2 es lo mismo que decir x a la menos 2. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Sí, señor. Hasta ahí no he integrado. Hasta ahí simplemente la escribí de otra forma. Entonces, cuando integro x a la menos 2, la regla de la potencia me dice que le sume 1 al exponente y lo divida sobre ese mismo exponente que resulta. Entonces, menos 2 más 1 da menos 1. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Sí, señor. Entonces me queda la integral. Entonces voy a ponerlo como integral. La integral. La voy a poner por acá. De x a la menos 2 respecto a x es esta misma integral. Entonces, mira, el exponente se le suma 1, menos 2 más 1 da menos 1. Entonces, esto es x a la menos 1 sobre el mismo exponente, menos 1. Más la constante de integración, pero bueno, la constante va al final, pero la voy a poner acá por el momento. Más la constante de integración. Entonces, la integral de esto sería x a la menos 1 sobre menos 1. ¿Sí queda más claro ahí? Sí, profe, sí, señor. Muchas gracias. Ni más faltaba. Listo, pues. Entonces, estábamos en esta última integral. La integral de 1 sobre x. Profe, No, pero ya yo terminé. estaba revisando, ahí sería el logaritmo natural de x. Ya tiré Efectivamente. Efectivamente. La integral de 1 sobre x es logaritmo natural de x. Porque si ustedes recuerdan bien, no es acá, es acá. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Es decir, esta integral de acá no es por regla de la potencia. Esta integral de acá es a partir de ideas básicas de derivación. O sea, no olviden que al calcular la integral estamos buscando una antiderivada. Entonces necesito una función que al derivarla me dé 1 sobre x. Y esto es algo que ustedes deben conocer muy seguramente de su curso anterior, la función que al derivarla me da 1 sobre x es logaritmo natural de x. Esta es
la integral de 1 sobre x con respecto a x. Esa es la última integral más la constante de integración. Ahí me quedaría la integral de esa función grandotota que habíamos planteado al principio. ¿Cómo la ven? Bien, profe, bien. Bien. Ahora, todo esto como está escrito ahí, está, digamos que, o sea, está bien, pero se puede escribir más bonito si uno sabe simplificar. Voy a simplificar aquí rápidamente esto. Y con eso cerraría mi sesión de hoy. Quería ver otra regla, que es la regla de la multiplicación por un número, pero más bien esa la discuto la próxima clase, como para no sobrecargarlos demasiado. Total, no vamos mal de tiempo, pienso yo. Espero que no. Como les mencionaba hace un rato, y esto lo menciono mientras voy simplificando, pues mañana no tenemos clase, digamos que es una sesión que se perdería por el festivo. Si vemos la necesidad de reponer la clase de mañana, la reponemos. Pero no creo a priori que vaya a haber necesidad, porque siento que vamos de acuerdo al esquema que tengo en la cabeza. Siento que vamos bien con con los temas. Es decir, vamos lento, pero vamos de acuerdo a lo planeado. Entonces, no creo que haya necesidad de reponer la sesión de mañana. Listo. Entonces, permítanme explico rápidamente, porque esta es de esas cosas que ustedes deben como... No me dejó quitarle el color a esto. Y si le pongo otro color, tampoco. Ah, sí. Listo. No servía el blanco, tocaba montarle un amarillo ahí, pero bueno. Bien. Entonces, miren cómo lo simplifico. El x a la 6 sobre 6, ese lo puedo dejar así. Ese no tiene mayor misterio. Aquí va el menos, y este 4 tercios lo subo y me queda multiplicando invertido. 3 cuartos por x a la 4 tercios. Este menos de aquí abajo se opera con este más. Y más por menos me da menos. Por eso es que aquí queda menos, porque este menos de aquí abajo me cambia el signo de esta operación. Entonces aquí me queda menos y me quedaría x a la menos 1 sobre 1. Pero x a la menos 1 sobre 1, siempre que yo divido por 1, pues me queda quieto. Cualquier cosa dividida por 1 se queda exactamente igual. Entonces, todo esto me daría menos, ya expliqué de dónde salió el menos, de operar este menos de acá con este más, y aquí me queda x a la menos 1, y de aquí para adelante, bueno, quiero una C, de aquí para adelante, de aquí en adelante queda exactamente igual. El logaritmo natural de x no se puede simplificar y la constante, pues es la constante que queda al final de todo el proceso de integración. Y esta sería una versión más simplificada del resultado de la correspondiente integral. ¿Sí me siguen? ¿Sí me hago Sí, entender? profe. Sí, señor. O sea, para mí, para ser franco, o sea, mi propósito, mi trabajo, va hasta aquí, que es la parte de integración. Esto de acá es algo que yo les recomiendo revisar para simplificar las expresiones que emerjan de este proceso del cálculo integral. Pero
La idea simplemente es integrar cada uno por separado y ya. ¿Listo? Bien. Bien, profe, bien. Sí, La, profe. la próxima clase quiero presentarles otra regla, que es la regla que les había mencionado, la regla del producto por un número, para que veamos cómo funciona. También es una idea que yo creo que se va a entender sencilla. Luego vemos ejemplos donde se mezclan las dos reglas y de ahí salen funciones muy interesantes. Y hacemos unos ejercicios, no para evaluar, sino para que ustedes trabajen y vayan revisando y vayan mirando qué problemas tienen y los vamos corrigiendo. Ese sería como lo que tendría planeado para de hoy en 8. ¿Listo? Bien. Listo, profe. Listo. Esto sería todo por hoy. No quiero sobrecargarlos con más hoy. Entonces nos veríamos la clase del viernes. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Listo, profe, gracias. Que estén muy bien. Feliz Hasta noche. luego, profe, que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Feliz noche. Lo mismo. Feliz noche. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego.